La vida es injusta porque a mí, yo que tanto trabajé por esto y ahora me lo quitaron, esto no tenía que pasar así. Estoy segura que una o más, o quizás todas las anteriores, las han llegado a decir, las hemos llegado a decir, sobre todo en este año, el año 9, el año de la serpiente, el año de dejar la piel vieja atrás, de soltar y de alguna manera dejar atrás viejas versiones de nosotros, anteriores creencias y sí, muchas veces cosas que nosotros no estábamos buscando necesariamente soltar o al menos no a conciencia, pero la vida se encargó de ello. ¿Y qué tal si en vez nos permitiéramos, quizás por primera vez, ver este tipo de situaciones desde una nueva perspectiva? Ver el que te quitaran algo como a su vez una suma, el perder algo a su vez siendo una ganancia y el permitirnos ver este cambio o esta injusticia, entre comillas, como de hecho el mejor regalo que nos puede estar dando la vida. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En una edición que viene de una reflexión bastante profunda que estuve haciendo y que fue el cierre de un vlog de 7 días que les estuve grabando. Es posible que para cuando salga este episodio ya ese vlog también esté disponible, si no, espérenlo en los próximos días. Pero básicamente el día de hoy que les estoy grabando, que es un lunes, estoy haciendo de alguna manera integración y recopilación de lo que fue una semana maravillosa, de muchas enseñanzas, de muchos recordatorios, de muchas lecciones y señales. Y una muy grande es la perspectiva con la que he estado viendo una situación laboral, personal, una mezcla de ambas, que se ha venido dando en los últimos meses. Y finalmente permitirme verla con otros ojos, que siguen siendo realistas, que no están negando los hechos o ciertas cosas que se han dado como se han venido dando, pero que me permiten ver la situación desde un lugar un poco más optimista, un poco más desde la apertura, un poco más de una visión de posibilidades y de cuánto esto me está trayendo, me está sumando y me está brindando, en lugar de como lo venía viendo desde lo que me quitaron, lo que perdí y esta injusticia. Para darles un poco de contexto, esta fue una semana en donde tenía un par de eventos como tal y una de mis queridas amigas, Maga, que ya hemos hablado de ella, ya la hemos tenido en el podcast, le hemos dedicado episodios y diferentes conversaciones a lo que es Antebasen, su negocio de wellness y bienestar. Y ella, luego del vlog de New York Fashion Week, que ese sí ya está disponible en YouTube, me recomienda el por qué no sigues creando este tipo de videos, están súper chéveres, es algo que tipo se ve que te gusta, y por qué no hacer quizás algo más, un blog como una semana en mi vida o algo así. Yo dije, bueno, vamos a ver, me está como retumbando la idea y decidí hacerlo literalmente el domingo de hace una semana, o sea, no ayer, sino hace una semana, cuando tenía un par de eventos y resultó que prácticamente toda la semana se llenó de experiencias maravillosas y mágicas y magnéticas. Y un par de ellas me recordaron, recordatorios, valga la redundancia, que necesitaba volver a revisitar e integrar. Y el evento que cerró la semana el día de ayer fue lo que me permitió llegar a la conclusión que les digo el día de hoy. Para contexto, y esto lo van a ver mucho más a profundidad en el vlog que les comento, que ya lo terminamos de grabar, nos vamos a poner a editar en un rato. La primera experiencia que tuvimos fue, para aquellos que consumen podcast en español, seguramente saben quiénes son Leti y Ash de Se Regalan Dudas. Ellos básicamente
trajeron o están haciendo ahorita un tour por los Estados Unidos y el martes la parada fue New York en una gira llamada La vida se puso rara. Y fue un planazo de amigas, de terapia grupal, de risas, de lágrimas, de todo. Pero la idea central era como creíamos que iban a ser las cosas en todas las categorías importantes de la vida misma, el amor, el dinero, el trabajo, las amistades, en todo, y cómo realmente terminó siendo. Y ahí empieza a llegar un poco el mensaje de las expectativas, o como nosotros pensamos que tenían que ser las cosas, o debían ser las cosas. Si tienen la oportunidad para cuando salga este episodio de ver a estas chicas en esta gira, por favor háganlo, sobre todo vayan con su grupo de amigas porque la van a pasar genial. Pero mucho de esto fue el contexto de, ok, yo pensaba que ya para esta edad iba a tener todo resuelto, yo pensaba que ya en mis 30 mi pareja iba a proveer y yo iba a estar aquí echándome aire, o que Dios proveerá y el dinero sencillamente va a entrar, o que mi cuerpo se va a mantener por sí solo y yo no voy a tener que estar haciéndome skincare, hidratándome, yendo al gimnasio, comiendo saludable, nada de eso. Y todo este tipo de cosas, y quizás algunas uno podía pensar como, ay Dios mío, ¿quién se le ocurre eso? Como habían otras que uno decía, sí, esa he sido yo. Y sobre todo cuando entran en la parte laboral o en la parte de ya voy a tener como que todo figured out, o esto que yo estudié es lo que voy a estar haciendo por el resto de mi vida. Allí empiezan a, de alguna manera, tocarme la tecla, o yo me empiezo a ver identificada y reflejada, porque es justamente parte del proceso, parte de la transición que vengo viviendo este año. Ya les he mencionado, incluso en otros episodios de podcast, que el último par de años para mí fue más de trabajo interno, fue más de entender, aceptar y gestionar mis emociones de mejor forma, fue el entender cómo vivir o cómo experimentar y permitirme la autocompasión y el autocuidado requerido en momentos de ansiedad, por ejemplo, el cómo atravesar la incertidumbre, el cómo bajarle 2 a el multitasking y querer hacer de todo, el asociar mi valor a mientras más hago, más valiosa soy, y todo este tipo de cosas, pero viéndolo mucho desde un aspecto interno y sanando mucho de ello. Para mí este año, en cambio, siento que de alguna manera todo lo anterior fue como la preparación y ahora es el examen. Ahora es como vas a rendir, vas a presentar la tesis. Ahora es que tú vas a demostrar qué tanto integraste estas lecciones. Y si bien algunas de ellas siento que me han funcionado, las he podido aplicar de mejor manera, y otras que reconozco que quizás no tanto, y todavía estamos revisitando esas lecciones, cosa que sucede, y gran parte de ello tiene que ver con este contexto de los cambios que he venido experimentando a nivel laboral en el último par de meses. Ya les he contado anteriormente que venía en los últimos casi 6 años trabajando en un hospital y tenía un trabajo más convencional de 9 a 5, alineado a lo que yo estudié, en lo que me certifiqué, en lo que me licencié, en lo que saqué la maestría y todo este tipo de cosas. Y por otro lado está esta exploración de otras vertientes laborales y creativas en mi vida, como lo es el podcast, como lo es mi marca personal, como lo es la creación de contenido, como lo es trabajar con marcas, como lo son las mentorías 1 a 1, el ser speaker o panelista en eventos, el co-crear experiencias presenciales en New York, el llevar a cabo workshops, webinars online y todo este otro conglomerado de cosas que de alguna manera yo tenía como bien segmentado y bien separado, y sentía como que este es un lado de mi vida, este es otro, casi como muy Hannah Montana. Y cuando estamos en esta charla de las chicas Se Regalan Dudas y empieza todo este tema laboral de yo pensé que lo que estudié era lo que iba a hacer el resto de mi vida. Yo pensé que ya iba a tener todo claro y ya yo sabía cómo se iba a ver el resto de mi vida, y fue mucho definitivamente no es así. Y para mí ese primer evento fue el recordatorio que todos estamos lidiando con algo y todos creíamos que ciertas cosas o ciertos aspectos de nuestras vidas se iban a ver de tal y cual manera, y al final no. Y eso no te hace menos, eso no significa que hiciste mal las cosas, eso no significa que muchas de las situaciones que se estén dando sean necesariamente tu culpa. A veces la vida sencillamente es así. Luego pasamos al siguiente evento de la semana, que justamente lo lleva a cabo Maga con su
su compañía ante Basin, y fue esta experiencia muy linda asociada al equinoccio, asociada a, ahora estamos entrando, sobre todo en lugares como New York, que tenemos todas las temporadas, empezamos a ver se va el calor, se va el verano, empieza el otoño, empiezan a cambiar de color las hojas, se caen, y es como que todo este cambio, y de alguna manera siento que he estado siendo un poco más consciente de cómo se ve todo esto, y es increíble lo sabia que es la naturaleza y la vida, que podemos ver ese ciclo año tras año de cuando llegue a este punto es como nos guardamos más, hay menos horas de sol, hay menos tiempo afuera, es más tiempo de introspección, es más tiempo de soltar aquello que no. Luego viene el invierno donde quizás hibernamos más, emocionalmente quizás estamos un poquito más down, pero también es verlo como el periodo de hibernar, el periodo de cuidarnos, el periodo de priorizarnos, y ya después empieza a florecer la vegetación y la naturaleza con la primavera, y ya después es completamente estamos afuera porque es el verano, y todos estos ciclos, y yo siento que de alguna manera reflejan lo que son también los ciclos que nosotros experimentamos. Y en este evento el foco fue mucho, no solo a estas actividades de bienestar como el journaling y yoga y meditación, sino también el reflexionar en qué es aquello que estoy listo para dejar atrás, qué es aquello que estoy lista para soltar. Y aquí yo siento que me ayudó en todo este contexto a verlo desde un punto de estoy siendo consciente de lo que estoy soltando. Muchas veces no estamos siendo conscientes, o muchas veces ni siquiera es que nosotros decidimos hoy suelto esto, sino que la vida te lo arranca. Aquí para mí fue ok, ¿qué tal si nos permitimos soltar la manera como venimos viendo o tratando estas situaciones? Y como les digo, en este último par de meses, cuando termina este trabajo, termina esta oportunidad laboral y entro en este nuevo proceso de mi vida, para mí al principio fue muy retador porque no venía necesariamente de una decisión personal. No fue que yo agarré y dije un día, ok, estoy lista, dejé este trabajo y ahora voy a vivir la vida de mis sueños. He estado en ese proceso, de alguna forma, adaptándome a esta nueva versión de mí y a esta nueva versión de mi vida, pero cuando no es una decisión 100% tuya, y a pesar de que es algo que yo quería, hay un poquito como esa resistencia y ese enojo y esa frustración, porque uno siente de que, ok, no es que necesariamente yo estaba en mi momento más feliz, no es que necesariamente yo estaba en el trabajo de mis sueños, no es que necesariamente yo me sintiera satisfecha en ese trabajo. Yo sabía que me quería ir, yo sabía que eso no iba a durar para siempre, pero aún así yo no lo escogí, la vida lo escogió por mí. Y ese estaba siendo mucho mi foco, vamos a decir, en el primer mes, que vendría siendo julio. Era qué injusto, estoy enojada, porque a mí me quitaron mi estabilidad, me quitaron mi rutina, me quitaron esto que yo tenía, y no, estoy enojada y no es justo, yo lo trabajé tanto y estaba en un punto bastante estable, de bastante balance, estaba bien. Pero a veces es también el entender de que puedes estar bien, pero también puedes estar mejor. Y es a donde voy en el mes 2, cuando gran parte del feedback que yo recibía de las personas que sabían de una manera un poco más profunda y detallada todo esto que yo estaba viviendo, era la vida te está regalando la oportunidad de tus sueños, ahora te vas a poder dedicar 100% a tu negocio, y es como verlo desde el agradecimiento de ¡qué bien! Y si me llegó a ayudar, porque sí me llegó a ayudar de alguna manera, todavía yo sentía un poco pero es que hay algo que no me cierra, yo siento que lo estoy forzando, es como no me siento segura, no me siento preparada, y yo siento que esta es una de ese tipo de situaciones en donde nunca vas a estar 100% preparada. Yo creo que cada vez más entiendo que para muy pocas cosas estamos 100% preparados, pero era el hecho de, siento que estoy viviendo la expectativa o la manera como alguien más lo haría y no necesariamente yo. Y llegamos a este punto, a este tercer mes, que vendría siendo septiembre. El anterior, este contexto que les doy es en agosto. Septiembre, ahora en donde estamos antes, o para el momento de salir este episodio, el mes que estamos cerrando. Con todo esto que les estoy comentando, para mí fue
en ese evento, permitirme ver que soltar, y para mí fue el entender de que conscientemente quería soltar esta idea de justificarme ante los demás, de la manera como quiero hacer las cosas, como se siente más favorable, como se siente más estable, como se siente más realista, como se siente incluso a veces más cómodo. Y digo cómodo porque, y esto también lo hemos hablado anteriormente, muchas veces lo de la zona de confort lo llegamos a satanizar y lo llegamos a ver como algo malo, como que nunca puedes estar cómodo y constantemente te tienes que estar moviendo, cuando muchas veces en pro de lo que estamos trabajando es justamente esa comodidad es justamente ese balance, es justamente esa tranquilidad. Entonces no significa que la comodidad sea algo malo. Lo malo vendría siendo cuando quizás te estás quedando en un lugar en donde ya estás listo para salir, ya estás listo para avanzar, estás listo para más, pero por miedo o por dudas o por inseguridades te quedas allí. Y es cuando yo siento que suceden este tipo de movimientos de la mano de la vida, el universo, Dios, en quien cada quien elija creer, que de alguna forma te están diciendo, bueno, si tú no te vas a mover de aquí, yo te voy a mover. Y es en donde empiezo a reflexionar y donde finalmente me permito integrarlo, pero a mi manera, durante esta semana en el evento número 3. Ya en el anterior, como les digo, era no tengo que justificarle a nadie cómo quiero hacer las cosas, no tengo que justificarle a nadie qué pasa si vuelvo a tener otro trabajo, pero esta vez es desde la libertad completa de ya no estoy atada a un trabajo por una visa o por un permiso de trabajo o porque está condicionado a mi carrera no, ahora tengo finalmente la libertad de escoger lo que yo quiera y puedo llegar a hacer eso mientras sigo alimentando mi negocio o las llevo las dos en paralelo o a lo mejor cambio de opinión y termino haciendo otra cosa, pero tengo la total libertad de escoger lo que yo quiera y no le tengo que justificar a nadie qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer o cómo lo voy a hacer, solamente a mí misma. Y en este último evento que les comento, que fue el día de ayer, para el momento que les grabo este episodio, fue en el Cafecito and Talks, a este punto el número 3 creo, que hace Ori acá en New York, en una de sus visitas. Y para mí fue muy lindo porque parte de la conversación tenía que ver con qué estoy necesitando o qué estoy buscando o qué es eso que requiero de mi alrededor, de mi comunidad, qué es eso que estoy buscando. Y una de las cosas que reflexioné y que les comenté a todas en esa mesa fue el hecho de que en el primer Cafecito and Talks, hace 3 meses, una de las dinámicas fue el sacar una pregunta de un bowl con una lista de preguntas, y la que a mí me tocó fue la definición de éxito. Y yo les decía que en ese momento donde todo este cambio, este movimiento estaba tan reciente y yo estaba viéndolo desde la perspectiva del miedo, del enojo, de la frustración, del por qué a mí, yo veía el éxito como quiero estar en paz, quiero sentirme tranquila, quiero sentirme feliz en mi vida y estar en paz conmigo misma. Y les comentaba en esta ocasión el día de ayer que aun cuando no tengo todo resuelto y no sé qué va a pasar mañana y todavía estamos habitando la incertidumbre de varias maneras, me siento más tranquila, me siento más en paz y me siento más feliz. Y para mí eso era estoy consiguiendo el éxito que vengo buscando desde hace tanto tiempo y qué bien se siente. Y aún más, o para sumarle a esa idea de éxito, la reflexión que terminé teniendo conmigo misma mientras volví a casa era ok, creo que estoy lista para ver esta situación y todo este cambio y todo este proceso desde un nuevo lugar. Lo vengo viendo desde lo que perdí, lo vengo viendo desde lo que me quitaron, lo vengo viendo desde lo que ya no tengo. ¿Qué tal si ahora me permito cuestionar, preguntar, analizarlo desde qué me está brindando esta oportunidad, qué me está sumando estos cambios y qué espacio o para qué abrimos espacio luego de que la vida me hiciera el favor de sacarme de ese lugar, de sí, remover algo que de nuevo a conciencia ya no quería, pero requería ese empuje, un poco duro, pero necesario para salir de allí y empezar a ver y abrirme
y trabajar en pro de otras oportunidades, de otras experiencias y de tanto que la vida tiene preparado para mí. Y lo mismo te puede suceder a ti. Y cuando te digo que esto también puede ser la experiencia que tú te vivas o este reframe, esta nueva perspectiva, es porque estoy seguro que todas y cada una de las personas que lleguen a ver o a escuchar este episodio, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, ya sea por Apple Podcasts, pueden llegar a identificar al menos una situación que estén atravesando en este momento en donde sienten que algo se dio o se está dando de cierta manera y se sale de sus manos. No es algo que ustedes escogieron, es algo que sencillamente sucedió. Y estoy seguro de ello porque no es coincidencia que ya he tenido esta conversación con diferentes personas en mi vida, en contextos completamente diferentes, desde realidades completamente distintas. Y el hilo conductor o lo que se sigue repitiendo es justamente esto de todas estas cosas que me pasaron, todas estas cosas que yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y finalmente se encuentran en un lugar, la mayoría, algunos quizás todavía están atravesando esta situación, pero es si lo veo desde este lado, no se ve como una derrota, no se ve como algo malo, no es que el atravesar esa situación no haya sido incómodo o doloroso, pero ahora que me encuentro del otro lado o me estoy permitiendo verlo desde otra perspectiva, entiendo que era para mi bien. Y con esto les puedo dar diferentes ejemplos en diferentes contextos, como una relación que terminó y no era lo que tú estabas escogiendo, un cambio de trabajo también que no estaba en tus planes, un negocio que empezaste y que de repente se cayó o ya no está funcionando la dinámica con tus compañeros o de repente te estás dando cuenta que ya no es lo que quieres hacer. Todas estas cosas dan miedo, todas estas cosas preocupan, todas estas cosas de alguna manera nos descolocan y es salirnos de lo conocido, es salirnos de lo que vengo haciendo desde hace tiempo, lo que vengo estableciendo, en lo que vengo trabajando, en lo que vengo invirtiendo tiempo, dinero, energía y que ya no esté. Normalmente la primera reacción es ese ¿por qué a mí? Es ese enojo, es esa frustración, cuando muchas veces es un regalo. Lo que pasa es que, claro, cuando ese regalo no viene en el mejor envoltorio y no viene en las mejores condiciones y no lo recibimos en el mejor tiempo, según nuestro criterio, en lo último, ¿cómo se va a sentir? Es un regalo. Lo vamos a ver como que esto fue algo terrible, me echaron un mal de ojo y esto no puede ser. Cuando nos permitimos eventualmente entender de que muchas veces esa pérdida realmente es ganancia, nos ayuda no solo a conectar con este proceso de una mejor manera, sino que yo lo veo casi como cuando tienes los vidrios empañados y no estás seguro de dónde vas y estás así como que Dios mío, ¿qué hago? Y eventualmente uno empieza a limpiarlos un poco y es como, mira, ahora veo todo el panorama con mejor claridad. Quizás no sé 100% cuál es el destino, quizás no sé 100% cómo se va a ver el resto del camino, pero se ve más claro, se ve más nítido, tengo una mejor sentido de orientación, tengo una mejor sensación o una mejor forma de ver esta situación y de repente no se siente tan pesado y de repente no se siente tan intimidante y de repente no se siente tan frustrante. Ahora más bien lo veo desde un lugar más esperanzador, de oportunidades, de apertura, de ¿qué es lo mejor que puede pasar y cuántas cosas puede traer esto a mi vida? Entonces, una de las cosas a las que yo nos invitaría, o 3 específicamente, vamos a empezar con 3 preguntas que yo nos recomiendo hacernos y esto lo pueden utilizar para su siguiente sesión de journaling o de repente es algo que pueden implementar con ustedes mismos teniendo esa conversación. Yo, por ejemplo, y les voy a hacer una recomendación práctica, empecé a utilizar esta aplicación que es de los mismos creadores del AI Coach que ya les he nombrado, de esta compañía Next Jump. La aplicación se llama On My Mind o En Mi Mente y me gusta porque nos permite explorar un poco justamente qué es eso que tenemos top of mind, qué es eso que venimos pensando, algo que nos viene haciendo sentir de cierta determinada manera y es como llevar este log virtual o en un app en donde diariamente voy analizando cómo me estoy sintiendo sobre algo o diferentes cosas.
e ir recibiendo ese feedback de este agente virtual que no te va a decir necesariamente lo que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas, y siento que te puede ayudar. Esta es solo una idea que les dejo. El app lo pueden descargar desde el App Store, pero si no, papel y lápiz también funciona. Y básicamente son 3 preguntas que yo les recomiendo hacernos. Una vez que hayan identificado cuál es esa situación que están atravesando, o quizás que hayan atravesado recientemente y quieran darle otra perspectiva. Número 1 es, ¿qué cosa reciente sientes que la vida te quitó? Y de nuevo, esto se puede ver de diferentes maneras. Puede ser que te despidieron, puede ser que se acabó una relación, puede ser que el negocio no andando bien, puede ser un breakup de amistad, puede ser que un negocio en el que vienes invirtiendo ya de repente sientes de que ya no quiero estar allí. Puede ser una combinación de varias, porque también sé de casos de que este año les ha dado por todos los aspectos que tú dices, Dios mío, tenle piedad y dale un respiro. Pero independientemente de cuál o cuáles sean esas circunstancias, lo primero es identificar cuál es y cómo se ve, y traten de ser lo más específico posibles. Yo los invitaría incluso a tratar de enfocarse en los hechos y no tanto en la emoción en esta primera pregunta. No irnos tanto a esto me enojó, esto me hizo sentir menos, esto me frustró, sino esta es la situación, esto es lo que sucedió. Los hechos son que esta relación que teníamos tantos años en ella terminó. Puede ser me peleé con esta amiga y esa amistad llegó a su fin. Puede ser el trabajo en el que venía involucrada desde hace tanto tiempo llegó a su fin. Pero es el identificar. La siguiente pregunta que les recomiendo hacerse es, ¿qué espacio está creando esta aparente pérdida? Y esto nos empieza a ayudar a hacer este reframe, este nuevo mindset, esta nueva perspectiva hacia, ok, aquello que yo originalmente solo estaba viendo desde un ángulo de pérdida, desde un ángulo de frustración, desde un ángulo de injusticia, ¿qué tal si me permito verlo como esto ya no está? Hay un espacio ahora. ¿Cuál es ese espacio que se está abriendo o que ya se abrió y que quizás yo no lo había identificado para nuevas cosas? De repente puede ser el hecho de se acabó esta relación de amistad con esta persona y esto me está abriendo el espacio a darme cuenta de que quizás las amistades que he venido llevando recientemente son personas con las que no conecto, tenemos valores diferentes. Cada vez que me dicen de juntarnos más bien yo me siento pesada, es como que no quiero estar allí, pero quizás sigo estando allí por comodidad, por costumbre, porque bueno, comenzar de cero en otra amistad es demasiado fastidioso, requiere mucho de mí, entonces prefiero quedarme con la gente con la que yo esté, así consciente o inconscientemente yo sepa que esto no es para mí. De repente, como en el contexto que yo les cuento, es el hecho de me despidieron del trabajo o se acabó esta oportunidad laboral y yo lo estaba viendo desde el enfoque de todo está mal y me quitaron mi cheque 15 y último y ya no tengo este sistema y ya no tengo esta estabilidad. Pero ahora es permitirme verlo de que esto está abriendo espacio para que yo pueda finalmente darle el tiempo a aquello que constantemente yo decía, es que no lo hago porque no tengo tiempo, y todos hemos caído ahí, y ahora le puedo dedicar el tiempo y la energía a ese proyecto que tengo engavetado desde hace tanto tiempo, a tomar estas clases que tanto quería, bueno, ahora puedo quizás empezar a aplicar a trabajos que antes ni me atrevía porque decía, esto no es para mí, no estoy lista, ya tengo esto aquí estoy cómoda, entonces, ¿para qué más? Y ahora tengo la oportunidad, la apertura, la posibilidad de, ¿qué tal si empiezo a aplicar este tipo de trabajos? ¿Qué tal si me empiezo a preparar para este tipo de oportunidades? Se abrió el espacio de tiempo, se abrió el espacio de nuevas experiencias y de nuevas posibilidades. Esto mismo se puede aplicar para cualquiera de los ejemplos o cualquiera de las situaciones que estén atravesando, pero es el verlo desde apertura, el verlo desde espacio, el verlo desde posibilidades. La tercera pregunta de la lista vendría siendo, ¿qué decisión puedes tomar ahora que antes parecía imposible? Y vuelvo al contexto de lo personal porque es lo que mejor conozco, es la vivencia que vengo atravesando desde hace un par de meses y es el finalmente permitirme ver esta oportunidad desde el aspecto de libertad. Porque si bien he sido muy afortunada en el sentido de que estudié lo que quería estudiar, completé la carrera que quería, me gradué de lo que quería, y tomé una maestría y me licencié y he tenido trabajos y experiencias maravillosas,
también he tenido otros intereses, también he tenido otras áreas a explorar y yo siento que de alguna manera la pandemia me brindó la oportunidad, el espacio y el tiempo de, ok, ahora puedes explorar estas otras áreas, siempre desde un lado de estabilidad y seguridad, afortunadamente, porque seguía teniendo mi trabajo, pero fue la primera vez que yo me dije, ¿qué tal si empiezo a explorar la creación de contenido? ¿Qué tal si empiezo a explorar opciones de monetizar digitalmente? ¿Qué tal si empiezo a explorar el tener un podcast? ¿Qué tal si empiezo a explorar la oportunidad de ser speaker o panelista en eventos? ¿Qué tal si empiezo a explorar la oportunidad de co-crear eventos presenciales acá en New York? Y todo eso se empezó a dar porque yo me permití ver ese momento de caos y de incertidumbre, pero también de tengo el tiempo y tengo la energía para hacerlo, why not? Y es lo que me ha permitido llegar hasta este punto, obviamente con mucha constancia, con mucho trabajo y con mucha dedicación, pero ha sido poder llegar al punto en el que me encuentro hoy. Si la pandemia no ocurría, incluso si yo no tenía el cambio laboral que tuve, porque fun fact, y esto no sé si lo llegamos a hablar alguna vez en el podcast, hace unos 5 años yo estuve en una situación similar en donde sentí que me estaban quitando algo y al principio yo lo vi mucho desde el enojo y la frustración. Y para contexto, básicamente yo me había graduado un año antes del posgrado, me había licenciado, había un trabajo en particular que quería muchísimo, de hecho tuve suerte incluso cuando lo pienso y lo estuve reflexionando recientemente, porque normalmente cuando llega la época de todo el mundo se está graduando de lo mismo y mi programa no era el único, eran tantos otros que estaban graduando, especialistas, estudiantes, profesionales que ahora iban a entrar al campo laboral, todos estamos aplicando para los mismos trabajos. Y yo tuve la suerte que literalmente apliqué a este y fue ese único. Yo dije, este es el que va a ser, puse todos mis huevos en una canasta, no es algo que necesariamente recomiendo, pero esta vez me funcionó. Y en cuanto a mi carrera profesional específicamente, ha sido el trabajo que más me he disfrutado, ha sido el trabajo de mis sueños, ha sido el trabajo en donde me sentí más realizada y satisfecha y exitosa. Fue el trabajo que me permitió tener la visa laboral que tuve hasta hace no mucho y fue algo que me abrió muchas puertas y fue algo que me hizo sentir maravillosamente, o sea, fue mi mejor momento. Y sin embargo ese trabajo vino a su fin y no fue por decisión propia, fue porque era un trabajo que lo creó o los fondos para mantenerlo venían del Estado y básicamente cuando empezaron a cortar funding y dijeron, bueno, ya esto no lo vamos a financiar más, se acabó el programa. Y para mí fue así como, o sea, empecé esto hace unos meses, 2 meses antes me habían aprobado la visa, yo decía, tengo la vida de mis sueños en este momento y me están jalando el tapete y me quedé aquí como, ¿y qué voy a hacer ahora? Y al principio mi accionar y mi pensar y mi sentir era desde esto es injusto porque a mí no puede ser que me quitaron esto. Y no es hasta meses después cuando afortunadamente consigo el que fue mi último trabajo. No era el ideal, no eran las condiciones o el lugar en sí en el que yo me veía, pero fue algo que no solo me permitió continuar teniendo un trabajo, sino que 2 meses después de empezar ese último trabajo, empieza la pandemia. Y cuando yo hablo con las personas que terminaron de alguna manera siendo reubicadas a lo que fue la siguiente etapa de ese programa inicial, fueron personas que tuvieron que estar yendo presencialmente todo el tiempo. Cuando yo, a raíz de la pandemia en este nuevo trabajo, estuve trabajando remoto completamente por 1 año y medio. Entonces también fue el, ok, me quitaron esto, pero eso me llevó a empezar a aplicar por todos lados, a llegar a este nuevo trabajo, a tener un mejor salario, a poder trabajar remoto por 1 año y medio. Y en ese tiempo y bajo esas circunstancias y con esos recursos es que yo empiezo a explorar todo lo que ya les mencioné anteriormente. El tema de las redes, el tema de la creación de contenido, el tema del podcast. Entonces también es verlo como si a mí la vida no me quitaba eso y yo seguía en ese trabajo, a lo mejor nada de esto existiría. Ni este podcast, ni esta vida, ni mi negocio, ni ninguna de las cosas que he venido haciendo en los últimos 5 años
que tanto me han llenado y que tan feliz me han hecho. Entonces es loco cuando en ese momento obviamente lo veo como que me están quitando la oportunidad de hacer algo que amo tanto, que ha sido el trabajo que más me ha llenado. Es como, estoy teniendo la vida perfecta y la vida dijo, mira, a lo mejor en este momento no lo vas a ver, pero te estoy haciendo un favor, y me hizo el favorazo. Y ahorita, 5, casi 6 años después, que me encuentro en una situación similar, volví a caer en ese, porque a mí esto es injusto. Pero curiosamente no fue que me sacaron del trabajo de mis sueños, no fue que me sacaron de la mejor oportunidad. Sí tenía sus ventajas y sí me estaba dando cierta estabilidad, pero cuando yo me preguntaba algo tan básico como ¿estoy siendo feliz acá? ¿Me siento realizada? ¿Me siento satisfecha? ¿Me siento exitosa? La respuesta era no. Pero obviamente cuando te quitan la estabilidad y la tranquilidad y eso por lo que tú vienes trabajando, vuelves a caer un poco en ese porque a mí. Ahora que lo veo todo en retrospectiva y digo, ok, no es la primera vez que me pasa una situación similar. Y cuando me han llegado a suceder este tipo de circunstancias, eventualmente las cosas se alinean y me permiten ver de que eran lo mejor que me podía pasar. Eso es lo que obviamente cuando estás atravesando la situación de el breakup de pareja, el breakup de amistad, se acabó el trabajo, etcétera, tú no lo ves como que, ay, qué bonito, gracias vida, qué maravilloso. Es complejo. Y por eso siento que es importante también el brindarnos la oportunidad de verlo desde el, mira, echa tu lloradita, frústrate, pataléate, todo bien. Pero para mí es el entender de que si yo veo netamente la evidencia en todas y cada una de las circunstancias anteriores en donde esto ha pasado, porque no es la primera vez, siempre has caído bien parada, siempre todo resulta. Y no solo que resulta, termina saliendo hasta 10 veces mejor de lo pensado cuando finalmente te permites aceptar las circunstancias, hacer, como dicen, cuando la vida te da limones, haz limonada, pero también el permitirte confiar de que eso era lo mejor que te podía haber pasado. Así en el momento no lo sientas. Es válido que no lo veas de entrada, es válido que no lo sientas a la primera, pero la razón por la que nos invito a hacernos estas preguntas de reflexión de qué es eso que sientes que la vida te quitó, ese espacio que está creando esa aparente pérdida y qué decisión puedes tomar ahora que antes parecía imposible, nos permite el hacer el análisis y hacer como que el switch y ya no lo estoy viendo desde esta perspectiva, ahora lo veo desde esta otra, y permitirnos ver que incluso en todo el meollo del asunto y en el atravesar esas situaciones tan incómodas, hay oportunidades, hay apertura, hay espacio, hay bendiciones y hay regalos que la vida nos está dando. Es solo que en ese momento no lo estamos viendo de esa manera, pero no significa que no sea así. Y para integrar y aterrizar todo esto que les vengo contando y toda esta nueva perspectiva de esa situación que quizás ahorita no se ve como el regalo que está haciendo, les dejo un par de recomendaciones más que pueden empezar a aplicar hoy mismo. Esta sí, la primera, les recomiendo llevarla a cabo en lápiz y papel, a pesar de que últimamente he estado disfrutando más hacerlo por nota de voz con la aplicación que les comenté anteriormente. Siento que llevarlo a lápiz y papel de alguna manera aterriza mucho y pone en el plano físico eso que quizás nos está dando vueltas en la cabeza o nos permite al menos poner todas las piezas del rompecabezas juntas y que tengan más sentido. Esta primera recomendación tiene que ver con reescribir nuestra narrativa y de alguna manera empezar con: estoy escribiendo los hechos, estoy escribiendo lo que sucedió y estoy escribiendo el cómo lo he venido viendo hasta ahora, desde perdí, me quitaron, estoy frustrado, estoy enojado, qué injusto, porque a mí. Y luego permitirnos volver a escribir esa historia, ahora desde la perspectiva de esto es lo que estoy ganando, esto es lo que me está sumando, esto es para lo que estamos abriendo espacio, este es el regalo que esta situación me vino a dar. Lo segundo, nos recomiendo empezar a integrar rituales y de hecho esta fue una de las cosas que hablé con mi terapeuta recientemente en otro contexto, pero muchas veces los rituales pueden ser acciones muy simples, muy pequeñas que también sirven para aterrizar, sirven para de alguna manera como ajustar el engranaje y que ya sea una parte más normalizada de todo el proceso, eso que estás atravesando. Y esto puede ser en el aspecto, por ejemplo, de si todavía lo que estoy atravesando o lo que estoy sosteniendo o aquello que no he terminado de soldar tiene que ver con una ruptura emocional con una pareja o con una amistad. Uno de los ejercicios, uno de los rituales de apertura puede ser el, ok,
cuáles son las cosas que todavía conservo de esta persona que de alguna manera sirven como amuletos o como anclajes de aquello que ya no es, de aquello que ya solté o aquello que la vida sacó de mí. Si de repente, a mí por lo menos me pasó con el tema laboral, una de las cosas que hacía que yo todavía me encontrara muy enraizada en la situación o sintiera que bueno, pero a lo mejor cambia y será que si vuelvo, se sentía casi como una relación donde tú sabes que es como que ya eso se acabó, pero tú sigues ahí como que yo lo puedo cambiar y yo voy a hacer que la cosa mejore. Y es como, no amiga, tú no puedes hacer que la cosa cambie, tú no puedes hacer que la persona cambie. Fue lo mismo acá. Para mí fue ok, hazte a la tarea de regresar tus implementos de trabajo, hazte a la tarea de terminar de mandar ese email en donde te despides, todas esas cosas que curiosamente eran actos muy simples y que no tomaban tanto tiempo, pero yo les di tantas largas justamente por ese querer quedarme anclada en algo que ya no era, aún nuevamente sabiendo que hay cosas mejores y que no era lo que más quería, pero era ese, no me quiero ir de aquí, yo quiero tener la última palabra. Ese tipo de acciones pequeñas, ese tipo de rituales para abrir espacio nos permiten justamente seguir trabajando este cambio de perspectiva y ya no quedarnos anclados en algo que no es, sino permitirnos verlo como estoy limpiando mis espacios físicos y energéticos para así seguir de alguna manera trabajando con esta energía y esta nueva perspectiva y realmente, conscientemente abrirme a todo lo nuevo que va a venir y que está disponible para mí. Y lo último, pero definitivamente no menos importante, y esto me encantó, tiene que ver con acciones mínimas de libertad. Y esto se refiere a acciones que quizás antes no hubieras tomado por el tema de sentirte seguro, de no querer ser disruptivo con la situación, de querer que las cosas siguieran como estaban, a pesar de que ya no están así, permitirte tomar acciones que en otro momento no lo hubieras hecho. En el aspecto laboral, por ejemplo, para mí hace unos días fue el tener una conversa, cuando les digo conversa es porque literalmente utilizo la opción tipo de voice message con ChatGPT, y fue pasar literalmente una hora en un thread en donde íbamos back and forth. Yo le decía, me daba información, yo le daba contexto y así, en donde me permití jugar con qué quiero, qué me gusta, qué me llama, y empecé a listarle toda esta información que hace unos años o incluso hace un año ni siquiera me hubiera pasado por la cabeza él. Y si busco este tipo de oportunidades laborales, y si busco este tipo de contratos, y si busco este tipo de experiencias, y si busco este tipo de oportunidades que están alineados con mis intereses, que están alineados con lo que me gusta, pero que quizás no es lo que estudié, o cómo puedo complementar ambas. Y vuelvo un poquito a esta analogía que había hecho medio de Hannah Montana, porque por mucho tiempo sentí que yo tenía que tener estos dos mundos separados. Por mucho tiempo a conciencia fue está la Pamela que va a la oficina y que de 9 a 5 es esta persona con esta personalidad, con este tipo de demeanor. O sea, para mí yo sentía que era otra persona. Es como que llegué, me senté, aquí no hay nadie, cada quien está en su mundo, mando los emails que tengo que mandar, hago las llamadas que tengo que hacer, completo como los tasks del día y a las 5, chao, me fui. Y es completamente distinta a la Pamela fuera de ese ámbito, que es podcaster, que es speaker, que es creadora de contenido, que es mentora, que hace todas estas cosas. Es como que dos personas diferentes. De repente fue ¿por qué no me permito integrar todas las partes de mí? Porque al final, la Pamela podcaster y la Pamela psicoterapeuta son la misma Pamela. La Pamela que es speaker y la Pamela que trabaja con pacientes en un hospital son la misma Pamela. La Pamela que es mentora y la Pamela que cumple un horario 9 a 5 son la misma Pamela. Entonces, ¿por qué no, en lugar de segmentar, permitirme por primera vez tomar esta acción de libertad y decir, si mezclo todos estos elementos y si me permito realmente integrarlos y vernos como uno solo, ¿qué posibilidades me abre? ¿Qué puertas me abre? ¿Qué nuevas maneras de ver la vida o qué nuevas oportunidades allá afuera que quizás ni siquiera sabía que existían? El unir todas las partes de mí me permite ver, me permite perseguir, me permite buscar, me permite abrirme a ello. Y en el contexto al que cada uno de ustedes esté, a lo mejor, si se trata de la vida sentimental, puede ser, mira, por primera vez me voy a permitir abrirme un perfil en un dating app. Por primera vez me voy a permitir ir a uno de estos eventos, por lo menos aquí en New York, en donde conocer gente nueva para
abrirme a nuevos grupos y a nuevas amistades. De repente puede ser como alguien que es emprendedor y tiene un negocio propio, voy a hacerle un pitch a un posible colaborador o a un posible inversor, o si tengo un producto físico, algún espacio en donde me gustaría que esté mi producto, pero que antes no me atrevía, y la situación que estoy atravesando me está llevando a, ¿sabes qué? Voy a lanzarme a esto. Permitirnos accionar de nuevas maneras, permitirnos ver la situación de nuevas maneras, permitirnos cambiar la perspectiva y por sobre todas las cosas cambiar de opinión. Siento que ese es otro de los aspectos que le pudiéramos dedicar un episodio o varios completos, porque muchas veces lo que nos está obstaculizando más el camino es la idea de cómo deberían ser las cosas, es la idea de la identidad que yo me compré o me di y que sentí que solamente soy esto, o que mayormente soy esto, que mayormente soy la que trabaja en un hospital, que mayormente soy la pareja de, que mayormente soy la amiga de, y cuando ya no tengo eso, realmente ese duelo, ese dolor y esa frustración es, ya no tengo esa etiqueta, ya no tengo esa identidad, ya no soy esa persona, o ya no soy eso que de afuera se veía como este individuo, este label, esta entidad, y ahora qué soy. Y muchas veces caer en ese cuestionamiento de quién soy nos vuela la cabeza y nos deja así como que, Dios mío, ¿sabes qué? Prefiero no saber, porque eso es un viaje muy profundo. Pero termina siendo el mejor viaje de tu vida, termina siendo la experiencia de autodescubrimiento más satisfactoria, termina siendo la oportunidad de decidir, ya no quiero hacer esto y está bien, o ahora quiero hacer esto otro y está bien, o al menos lo voy a intentar y está bien cambiar de opinión, está bien cambiar de perspectiva, está bien cambiar de identidad, pero para poder empezar a hacer todos estos cambios, muchas veces hay que hacer el espacio, y para poder hacer el espacio, primero hay que soltar, primero hay que dejar atrás, y si uno no lo hace a conciencia y se sigue enraizando en algo que ya no es, la vida te va a hacer el favor, aunque muchas veces no se ve así, y te va a dar el regalo de ese empujón hacia lo que verdaderamente te corresponde, hacia lo que estás listo para sostener, hacia mucho más y mejor. Así que permítete que eso suceda. Si estás en el nivel de conciencia en donde tú mismo puedes reconocer que es aquello que ya le estás viendo esta nueva perspectiva de hay que soltar, hay que dejar ir, hay que cambiar, go for it. Pero en dicho caso de que no, y te toque, como me ha tocado a mí, que la vida misma te dé el empujón, luego de echar tu lloradita, luego de frustrarte y luego de sentir que es totalmente válido, permítete hacerte las preguntas de las cuales hablamos el día de hoy. Permítete reconocer que es aquello que toca cambiar, que toca soltar, o que permitirle cerrar ese ciclo y tener ese duelo. Permítete ahora verlo desde una perspectiva de qué espacio se está abriendo, qué nuevas posibilidades me está brindando la vida y cuál está siendo ese regalo tan especial y tan importante que está llegando a mí a través de esa decisión que antes se veía solo como pérdida o como algo negativo. En ese punto, y antes de cerrar el episodio de hoy, les invito a que sean parte de una experiencia presencial que justamente va a ir de la mano con esta temática, de soltar, de dejar atrás, de conectar con nosotros mismos desde una perspectiva de mayor apertura, de mayor intuición, de verlo como el regalo que es esa situación que la vida te está dando, en la cual te está poniendo o ya has estado recientemente. Y justamente el evento que vamos a estar co-creando este 11 de octubre acá en New York se llama El Arte de Soltar. Vamos a ser más conscientes de que es aquello que ya no nos funciona y que toca dejar ir. Y vamos a empezar a establecer los pasos a seguir, a establecer esta nueva narrativa y esta nueva perspectiva que nos va a permitir abrirnos y recibir todos los regalos que van a llegar a raíz de esta situación, tanto antes de que termine el 2025 como prepararnos para lo que vamos a estar sembrando y cultivando y a lo que nos vamos a estar abriendo en el 2026.
En la descripción de este episodio les voy a dejar el link para que puedan adquirir sus entradas. Este es un espacio que digo co-creando porque no voy a ser la única facilitadora. Vamos a tener otras 2 facilitadoras y en la descripción que tiene este episodio les voy a dejar el link en donde pueden ver todos los detalles. Esto se va a llevar a cabo en Brooklyn, New York, el 11 de octubre. Va a ser un half day experience maravilloso del cual esperemos para el momento que salga este episodio todavía queden algunas entradas porque va a ser algo súper íntimo, súper exclusivo, solamente para 10 participantes. Y me encantaría que miembros de la comunidad de Esperando la Señal sean parte de esta experiencia. Así que en la descripción del episodio, sea que lo estés viendo en YouTube o lo estés escuchando por Spotify o Apple Podcasts, vas a tener estos detalles, vas a tener esta información. Si llegas a tener alguna otra pregunta o comentario sobre este evento en particular o cualquiera de los puntos que hemos tocado en este episodio que se siente tan fresco, tan reciente y tan en carne propia, saben que mis DMs siempre están abiertos. Me pueden encontrar en Instagram como @pameluna.g, en TikTok también, aunque ahí somos un poco más chill y ligeros, pero también me pueden escribir. Mi email, si quieren que tengamos conversaciones un poco más profundas o de cualquier otro tema del que quieras hablar, y me puedes contactar allí por info@pameluna.com. Nuevamente les agradezco que sean parte semana a semana de este espacio que, como les mencioné anteriormente, si no me llegaba el regalo de la vida de salir de ciertos espacios y de tener estos empujones fuera de cierta zona de confort, quizás este espacio no existiría. Así que agradezco. Sé que en el 2018 esa Pamela no lo veía así en absoluto, y por eso les digo que es importante el también permitirnos sentir esa frustración y ese enojo, pero eventualmente me permití ver esa situación como una bendición, aun cuando se sentía como la pérdida más grande hasta ese momento. Fue lo que me brindó el espacio y la oportunidad de explorar ideas que hoy son realidad, como lo es este podcast. Y espero que todo este análisis y todas las recomendaciones que te he dejado en este episodio te inviten a ti a empezar a ver esa circunstancia, esa situación que has estado atravesando como la bendición y el regalo que posiblemente es. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.